Ahí Cambia cambia, tiene. porque tampoco cambia la dirección porque también es perpendicular, ¿no? No, lo que cambia no puede cambiar la magnitud, pero la dirección sí. Ahí Isael dio bueno, ¿quién es? Omar dice, pues se mueve en un círculo. Pues no, no generalmente, ¿verdad? Pero si la fuerza es perpendicular a la velocidad, entonces no puede cambiar su magnitud, pero sí cambia su dirección. No precisamente en un círculo, pero puede cambiar la dirección de velocidad. ¿Sí me explicó? ¿Ok? ¿Eso es claro? Ahora, ¿qué me pueden decir del trabajo? ¿Puede realizar esa fuerza trabajo sobre la carga si son perpendiculares? Recuerden su definición de trabajo de sus cursos de mecánica. Permítame dos No, no segundos. puede, porque si la fuerza es perpendicular al movimiento, por decirlo, supone que sería cero, ¿no? El trabajo. Exacto. Entonces ya tenemos una conclusión ahí bonita, ¿no? Como la fuerza es perpendicular a la velocidad, entonces no puede cambiar su magnitud, pero sí su dirección. ¿Verdad? ¿Exacto? Y también si la fuerza es perpendicular al desplazamiento de la partícula, entonces no se puede realizar trabajo. ¿Verdad? ¿Y tienen en mente alguna idea de cuándo el campo magnético, cuándo sí se podría realizar trabajo en ese sentido? Ahorita estamos hablando de campos magnéticos constantes, digamos, ¿no? ¿Cuándo podría realizar trabajo? ¿No? Bueno, le voy a decir la respuesta. ¿Qué tal si tenemos un campo magnético eh, dependiente del tiempo? Este podría realizar trabajo. ¿Ok? Ahora bien, vamos a dar una definición, bueno, a decirles cuáles son las unidades del campo magnético en el sistema internacional. Las unidades del campo magnético, se las voy a, dígame si se ve. Eh, Ahí abajito se ve, se llaman teslas, ¿verdad? Entonces una tesla es un newton sobre coulomb por newton sobre segundo. Así se define una tesla. O también lo vamos a poder definir como un newton sobre ampere por metro. O sea que el ampere se puede definir como coulomb sobre segundo, ¿verdad? Entonces la unidad del campo magnético B, que lo vamos a tomar aquí como fundamental, porque hay otro que se llama H, que a ver si me da tiempo de hablar al rato. Yo siento que el campo B es más fundamental para este propósito, entonces las unidades del campo magnético son teslas. ¿Ok? Y esta definición, una tesla es un newton, otra vez repito, un newton sobre coulomb por metro sobre segundo. O, como sabemos que coulomb entre segundo es un ampere, entonces podemos definir un tesla como un newton sobre ampere por metro. Esas son las unidades en el sistema internacional del campo magnético. ¿Sí? Y hay otra unidad que son los Gauss, que no son del sistema internacional, pero son las más antiguas que se usaron para medir este tipo para medir el campo, ¿cómo se llama? El campo magnético. Entonces aquí le doy nada más la equivalencia entre un Tesla y Gauss. Un Tesla es igual a 10 a la 4 Gauss, ¿ok? Pero para fines prácticos, en lo que queda de este mini cursito, vamos a usar Teslas, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Nada, entonces pues ya aprendimos algo de la fuerza magnética. Entonces, lo que podemos resumir es que una carga en movimiento, se le llama corriente, crea el campo magnético, ¿verdad? Y hay otras simetrías.
que vamos a ver si me da tiempo de verlas al ratito. Déjame ver mis notas. Ok. Ok. Entonces, ¿todos tienen dónde apuntar? Para que hagan un ejercicio rápido. De 5 minutitos. Nada más de vectores. Ok. Entonces, no sé si dictarles. ¿Les parece bien? ¿Que les dicte? ¿Sí? Ok. Fíjense, entonces escriban el vector B de campo magnético en una cierta región está dado por el campo B, se los voy a decir aquí, vamos que le voy a tapar para que no vean la respuesta. Ay, a ver si se ve. Bueno, se los dicto. El campo B es 2 unidades en la dirección Y del campo de la dirección X, menos 3 veces el vector unitario J. ¿Ok? Y las unidades son teslas. Entonces, en esa cierta región de ese campo magnético que está dado ahí, en esas coordenadas que le estoy dando, hay un electrón que se mueve en el campo magnético a una velocidad que está dada por, como vector, que es el vector unitario I, más 2 veces el vector unitario J, menos 3 veces el vector unitario K en metros sobre segundos. ¿Ok? ¿Sí lo escribieron bien? ¿Puedes ¿Sí se repetir lo entiende? último? El vector B es igual al vector unitario I más 2 veces el vector unitario J menos 3 veces el vector unitario K en metros sobre segundo. Entonces calcular la fuerza. ¿Sí? ¿Quieren un par de minutos o les ¿Lo puedes muestro cómo se repetir hace? otra vez? Ajá. ¿Todo? ¿El problema? En una cierta región tenemos un campo magnético B que está dado por los vectores 2, el vector unitario I, menos 3 veces el vector unitario J. Y las unidades son teslas. En este campo magnético se mueve un electrón E con carga E, ustedes saben la carga de electrones es la carga E, a una cierta velocidad, que les voy a dictar otra vez. La velocidad como vector, la velocidad está dada por el vector unitario I más 2 veces el vector unitario J menos 3 veces el vector unitario K. Y sus unidades son metros sobre segundo. ¿Verdad? Entonces calcule la fuerza. ¿Sí? Acuérdense que la fuerza está dada por la carga multiplicada por la velocidad, producto cruz vectorial o producto vectorial por el campo magnético. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Se los enseño cómo se hace o si tienen idea por dónde hacerlo? A ver, vamos a tomar un par de minutos en lo que voy por una nota que tengo aquí atrásito. En lo que terminan. Denos tiempo. Ok, ¿cuánto tiempo? Isael.
Si tienen dudas o se traban, no importa, ¿eh? Ahorita les voy a enseñar cómo se hace. Ok, 3 minutos. Perfecto. Avísenme cuando ya terminen. Simplemente hay que hacer el producto cruz de los dos vectores y recordar algunas propiedades cuando uno cambia el orden de los vectores, ¿no? Esa es una forma que se puede hacer, pero nada más quiero que me lo expresen en función de los vectores I, J y K. Simplemente, nada más quiero el vector, no quiero la dirección. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Siguen ahí? ¿Quieren que les dé la respuesta? ¿O ya terminaron? A ver, Benjamín, si quieres abre tu micrófono, dime cuánto vale el vector fuerza. No tienes que buscar la carga del electrón, ¿eh? Nada más lo puedes poner ahí. Ah, ok. Entonces es fuerza es igual Una a E, carga. ¿no? Ujú. Ajá, ajá. Y me salió que era 9i, 6j y menos 7k. 9I. Que es producto cruz, ¿no? O Ajá. Bueno, sea, creo que es 7I, 7. pero bueno. Sí, porque es
Cuando vas a calcular el I, quitas el renglón y la columna de la I, es 3 por Ujú. 3 9 positivo, menos 2, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Pero, Entonces ¿cómo, son cómo? menos 3 por menos 3 9, menos 0, sí, sí, cierto, perdón, 9i, ¿ok? Sí. Entonces el vector fuerza 12 magnética en horas. este caso es la carga del electrón, que ahorita no nos interesa, que es una carga específica, ¿verdad? Y nos da 9i más 6j más 7k, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, y así podemos hacer más ejemplos de esto, pero ahora no hay tiempo. Déjenme darles. ¿Podemos continuar? A mí me dio 10K. 10K, no, 7. 7. Ah, ok. Benjamín le dio 7, ¿verdad? Sí, nomás que yo es menos Es que 7, a lo pero mejor no bueno. oyeron bien los. A lo mejor no oyeron bien los componentes del vector, pero no tienen problema con hacer el producto cruz, ¿verdad? Entonces, para calcular la fuerza magnética, lo que hay que saber es aprender bien el producto vectorial, ¿verdad? Es una forma eh, de hacerlo mecánicamente, pues, digamos, ¿no? De calcular la fuerza usando cálculo vectorial. En este caso, producto cruz. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿puedo continuar? Tenemos unos 4 temas más todavía y no nos va a dar tiempo. Ok, perfecto. Entonces, déjenme presentarles ahora la fuerza de Lorentz. Eh, bueno, más bien déjenme recapitular un poquito de lo que llevamos ahorita porque es muy importante, ¿no? Entonces, el campo magnético, ¿verdad? Entonces, les dije al principio que eh, una carga eléctrica crea un campo eléctrico en el espacio que lo rodea, ¿verdad? Eso ya lo vieron ayer, o antier, no sé. Un campo eléctrico ejerce una fuerza F que va como el producto de la carga por el campo sobre una carga con carga Q que está situada en algún lugar del campo, ¿verdad? Entonces, en el caso magnético, necesitamos una carga en movimiento. Entonces, una carga en movimiento o una corriente fija o crea un campo magnético en el espacio que lo rodea. Y por simetría, que nos gusta mucho los físicos la simetría, el campo magnético también ejerce una fuerza sobre una carga en movimiento o sobre una corriente en el campo, ¿verdad? Es una simetría. Ahora vamos a tratar de unir cómo se les ocurre que sea la fuerza total para una carga en movimiento, que se llama la fuerza de Lorentz. Si alguien la conoce, pues puede contestarme, si no, ahorita se las enseño. ¿Qué pasa? ¿Cómo se mide la fuerza si un campo B y un campo B, un campo magnético y un campo E, un campo eléctrico, actúan sobre una carga Q? ¿Cuál es la fuerza total? A esto se le llama la fuerza de Lorentz. ¿Alguien se la sabe? Bueno, si no, se lo voy a presentar. Espero que se vea. Entonces, fíjense, esta es la fuerza de Lorentz, ¿verdad? Pues la fuerza de Lorentz es la suma de las dos fuerzas. Son vectores, se suman como vectores. Entonces, la fuerza de Lorentz está dada por la carga Q, se multiplica el vector E, más la nueva fuerza que conocimos, la fuerza magnética, que es otra vez Q multiplicado por la velocidad, cruz, el campo magnético. ¿Ok? Esta no es una nueva fuerza, simplemente es la superposición de las dos fuerzas que actúa sobre una carga en movimiento. Se llama la fuerza de Lorentz. Entonces, en este caso, hasta donde vamos, la fuerza total sobre una partícula cargada con carga Q, perdón, una partícula de movimiento con carga Q,
se define como la suma de la fuerza eléctrica más más la fuerza magnética. ¿Ok? Ya se conoce como la ley de la fuerza de Lorentz. Simplemente sumamos la fuerza que ya conocíamos, la fuerza eléctrica, a esta nueva fuerza que es la fuerza magnética y obtenemos la fuerza de Lorentz. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? Ok. Bueno, vamos a dar un pequeño saltito y les voy a mostrar rápidamente lo que es la ley de Ampère y la ley de Biot-Savart. ¿Ok? Hasta ahorita nos hemos enfocado en el campo y su interacción con las partículas, ¿no? Hasta ahorita. Así de manera muy somera. Déjanos enfocarnos ahora en esta última parte de esta mini clase a lo que podemos enfocar a la fuente misma del campo magnético, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de un conductor por el que fluye una cierta corriente, ¿sí? Eh, en este caso, imagínense que tenemos un alambrito donde fluye una corriente, ese que está en rojo, espero que se vea. Díganme si se ve o no, ¿sí? Entonces fíjense en la parte de abajo hay una cierta corriente que va hacia arriba en sus pantallas, ¿verdad? Y tenemos un cierto, una cierta longitud que vamos a llamar dl, infinitesimal. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy chiquitita, un pedacitito del cable, ¿ok? Y queremos calcular el campo magnético en este punto. Ay, ¿dónde estoy? Aquí. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí tenemos un cable, hay una corriente, aquí tenemos un eh, pedacitito de la longitud del cable que le voy a llamar dl. Es creo que se ve mejor así. ¿Sí? Un dl, un pedacito del cable y de un cable conductor donde pasa una corriente. Entonces una corriente crea un campo magnético, como ya hemos dicho. Entonces quiero calcular el campo magnético en este punto. También hay un ángulo aquí, phi o teta, no sé qué le puse, déjenme ver. Un ángulo teta, que es el ángulo que hace en el elemento este de línea de L, chiquitito del cable, con el radio que une al campo magnético. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calcularíamos el campo magnético producido por un cable de esta forma en ese punto que les estoy mostrando en el dibujito? Pues para esto vamos a necesitar la ley de Biot-Savart. Y se las voy a escribir de dos formas, no voy a tener tiempo de demostrarlas cómo son. Pero si al final quieren algunos libros, alguna bibliografía, les puedo recomendar una para que vean cómo se deduce, ¿no? Entonces fíjense, la ley de Biot-Savart está aquí arriba. La voy a escribir de dos formas, en su forma vectorial y en su forma diferencial. ¿Ok? Entonces arriba fíjense, el campo magnético B es esa constante que le puse K', multiplicada por la carga, la velocidad, producto cruz, con el radio o el vector de posición respecto del punto de L a donde queremos medir el campo. ¿Sí? ¿Se ve? Ok, y abajo está en su forma diferencial. Uno puede demostrar que esa constante K' es una constante fundamental de naturaleza y está dada por ese mu0 entre 4pi, donde mu0 es la permeabilidad del vacío. Ahorita, eso se puede medir con experimentos, tiene un valor que creo que les escribí allá abajito. ¿Ok? Entonces, fíjense, ahí tenemos, esa I chiquita es la corriente,
SDL es el pedacito infinitesimal del cable, ¿sale? Y tenemos producto cruz con el radio, con el vector que une el DL con el campo magnético entre R cuadrada. ¿Sí? Esa es la ley de Biot-Savart. Ahora, esta mu... se me olvidó decirles aquí algo. No sé si se note. Aquí tenemos multiplicando el DL por un vector unitario R. Pues es un vector de unitario en la dirección R que une al DL con el campo magnético, dividido entre R cuadrada. Pero ustedes se acuerdan la definición de vector unitario, que es el vector unitario se define como el vector entre su magnitud. Uno puede reescribir la ley de Biot-Savart como está aquí. Otra vez, mu 0 entre 4pi, la corriente dl, que es el pedacito infinitesimal ahí del cable, cruz R, el vector total, entre R cúbica. ¿Sí? A veces es adecuado usar esta forma o a veces esta, dependiendo del problema en cuestión. ¿Ok? Esa es la ley de Biot-Savart. Entonces, como ejemplo, vamos a calcular, tiene que ver aquí, está bonito este ejemplo porque incluye ciertas cosas de geometría y de integrales, etcétera, ¿no? Entonces lo voy a hacer, se los voy a mostrar ahorita en un momentito, rápidamente, para que vean cómo calcular el campo magnético causado por un alambre. En este caso es un alambre recto, muy largo, muy largo, muy largo, por donde pasa una corriente, y queremos calcular un punto, el campo magnético en un cierto punto P de la periferia. ¿Sale? Entonces, fíjense, este es el dibujito del problema. Tenemos ese alambre muy largo, este sigue hacia acá y hacia acá, hacia abajo. Hay una corriente I, pero fíjense que ahora va hacia abajo. Y quiero calcular el campo magnético en este punto P. ¿Sale? Entonces, por la regla de la mano derecha y la definición de la ley de Biot-Savart, que está aquí arriba, les acabo de mostrar, ¿sí? Uno puede fácilmente identificar aquí que la dirección del campo magnético es hacia afuera de la página de mi cuaderno. ¿Ok? O sea, si ustedes hacen este dibujito en su cuaderno, el campo magnético va hacia afuera de la hoja, o sea, perpendicular a la hoja de su cuaderno. ¿Sale? Entonces aquí hay otro dato, por ejemplo, este es el origen, para acá es la coordenada que le puse y para positiva, y para acá es la coordenada X. ¿Sale? Entonces para afuera de su cuaderno es la coordenada K, el eje K. Entonces ya sabemos la dirección, usando la ley de la mano, la regla de la mano derecha, y como he definido mis ejes, entonces ustedes inmediatamente podrán darse cuenta que la dirección del campo magnético saliendo hacia fuera de la página es la dirección K, positiva, o sea, la dirección Z, ¿verdad? Aquí hay otro dato, por ejemplo, aquí está el origen, la distancia entre el origen o entre el cable y el punto donde queremos medir el campo magnético, le voy a llamar una distancia A, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí tenemos, si la corriente va hacia abajo, agarramos un pedacito infinitesimal aquí de L, que le voy a llamar aquí DY, porque le puse este eje DY, digo Y. Entonces, el DY va hacia abajo, este es el radio, perdón, este es el vector que une al elemento de corriente con el punto donde queremos calcular el campo magnético, y aquí está el ángulo θ entre el DL, el pedacito de cable, y el lugar donde queremos calcular el campo magnético, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, déjenme ver dónde lo escribí. Aquí está. Vamos a usar la ley de Biot-Savart.
Como les había dicho, por la ley de la mano derecha, sabemos que la dirección es K. Es un vector unitario en dirección Z, ¿verdad? Y positivo por como definí ¿cómo se llama? Mis ejes de coordenadas, ¿cierto? Ahora vamos a usar la ley de Biot-Savart que está ahí arriba. Entonces hay que hacer el producto punto de DL con R. Aquí DL le llamé DY. ¿Y dónde estoy? Aquí está. DY. Y podemos ver de la figurita que el ángulo entre los dos es teta, ¿verdad? Entonces es el seno de teta, ¿verdad? Como tenemos el producto que usa es la norma del vector DL por la norma del vector unitario K, que es 1 por el seno de teta, esa es la definición, ¿verdad? Entre R cuadrada. Es la integral. Esta I mayúscula, perdón, aquí le puse, la I mayúscula es la carga. Esta I es la corriente, perdón. Y esto que está aquí, pues es la constante, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es hacer esto que está aquí, esa integral. Entonces fíjense, de la figura, vamos a calcular algunas cantidades que nos van a ser útiles. Por ejemplo, de la figurita, la tangente de teta, pues es la A entre la Y, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ok. Entonces la Y es igual a la A entre la tangente. Pero se puede ver como A cotangente de teta. Entonces, ¿cuánto vale el diferencial de la Y? Pues hay que derivar esto. ¿Sí? La A es constante, la distancia entre el origen y el punto donde queremos medir el campo magnético. Y teta es el ángulo que hacen el elemento de línea, el pedacito de Y, que le llaman en este ejemplo, con el radio o el vector que une al elemento de carga y el punto donde queremos medir el campo magnético. ¿Ok? Entonces, fíjese, lo que hay que hacer es derivar esto que está aquí arriba, que necesitamos el dy para calcular la integral, ¿verdad? Entonces, sus cursos, ustedes saben que nos va a quedar aquí algo como a cosecante cuadrada de teta por diferencial de teta. ¿Sí? Es por un lado. Ahora vamos a iniciar también el seno de teta. El seno de teta de la figurita puede calcularse rápidamente. ¿Sí? Entonces nos va a dar a entre la norma del vector r, ¿verdad? Entonces el seno de teta está ahí. Es a entre r. La r es a entre el seno de teta. ¿Ok? Esto es pura geometría. Ahora lo que hay que hacer es meter toda la integral. Ok, por ahí sale un menos por la derivada. Entonces fíjense, ahí tenemos la constante, la mu 0 entre 4pi. Aquí está la carga. Y vamos a integrar de un ángulo teta 1 a teta 2, que en el figurita se puede ver que es de 0 a pi, ¿verdad? Que va a correr todo el ángulo. Entonces sustituimos lo que valen las diferentes cantidades que hemos calculado anteriormente. Y lo que nos queda finalmente es que el campo magnético es menos mu 0 entre 4 pi a por i por el menos coseno de teta, evaluado desde 0 hasta pi. ¿Sale? O sea que el ángulo puede correr desde 0 hasta pi. Y esto finalmente nos da, ahí si veo, si ven ahí, que el campo magnético es mu 0 i entre 2 pi por a, en dirección K. ¿Vale? Entonces nada más les di aquí una forma de cómo ejercitar este tipo de cosas. Lo que hay que hacer es buscar siempre la simetría de este tipo de problemas y ver la geometría, por supuesto. Lo que sigue es hacer cálculo integral y algo de, como les dije, geometría y cálculo vectorial. ¿Ok? ¿Tienen dudas de cómo se hizo este?
Yo sé que fue muy rápido, pero lo que hay que hacer es fijarse bien en la figurita, ver que tenemos una línea, una corriente sobre un cable casi infinito, que dejemos calcular el campo magnético en ciertos puntos. Entonces, me agarro un pedacito de- del cable, un DY que le puse en el ejemplo, quiero calcular el campo magnético en ciertos puntos del espacio. Entonces, lo que hay que hacer, por ejemplo, si lo quiero calcular el punto acá, el ángulo sería este, ¿no? Es por eso que el ángulo debe recorrer de 0 a pi. Quiero calcular en todos estos lados, ¿no? Y ya nos dimos cuenta que el campo está dado por mu0 por la corriente dos veces. ¿Se ve ahí? Dos veces pi por la distancia que separa la carga y el punto donde queremos medir el campo magnético. Y la dirección es la dirección K, por la ley de Biot-Savart, ¿sí? ¿Alguna duda de este? A ver, piénsenlo. ¿Se alcanzaron a copiarlo o lo están viendo nada más? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Críticas, comentarios y demás? ¿Siguen ahí? Bueno, solo ve lo último de la primera hoja. Lo último de la primera hoja. El resultado del problema, o los cálculos ahí de la geometría. Creo que es esto. Ah, aquí está, miren. Y es geometría plana, entonces ya se la saben desde la primaria, ¿no? Necesitamos, recuerden que tenemos la ley de Biot-Savart. Necesitamos ciertas cantidades ahí para poder hacer la integral. ¿Sale? Entonces este es un tipo de maña, se va agarrando haciendo problemas. Aquí estoy mostrando de forma esquemática más o menos cómo se trabaja, ¿no? Hay que hacer el producto cruz, calcular cuánto valen los ángulos de acuerdo a nuestra figura, cuánto valen las funciones trigonométricas de acuerdo a nuestra figura, cuánto vale la R de acuerdo a nuestra figura. Porque esto que está aquí va a depender, esto va a depender del problema en cuestión, ¿verdad? Y de las ciertas geometrías que tengamos y ciertas simetrías que uno puede usar a veces para facilitar el cálculo de los cálculos. ¿Ok? Y bueno, entonces fíjense de la figurita, uno puede calcular esas funciones trigonométricas y cosas que nos necesitamos para calcular la integral. ¿Ya? Ok. Y bueno, esa es la ley de Biot-Savart. ¿Cómo calcular el campo magnético debido a una corriente en algún punto del espacio, ¿no? Por lo regular, en la vida real, pues estas simetrías no son tan bonitas, ¿verdad? Y muchas veces no se puede hacer de forma analítica este tipo de cosas. Tenemos uno que hacer unas cosas numéricas, cálculos numéricos, etcétera. Pero para este fin, para que se entienda, eh, se escoge situaciones en las cuales hay ciertas simetrías y la geometría te ayuda, las simetrías y la geometría te ayuda a que uno pueda encontrar soluciones y entienda el concepto de cómo calcular el campo magnético, ¿no? Para estos alambres donde corre una cierta corriente. ¿Ok? Ahora les voy a comentar un, un concepto que es más, creemos nosotros los físicos que es más fundamental, que es la ley de Ampère, que es la análoga a la ley de Gauss en electrostática. ¿Alguien me recuerda la ley de Gauss? Yo supongo que la vieron ayer, si no, se las presento. En electrostática, para el campo eléctrico,
Si no, está bien, fíjense. Entonces, imagínense que tenemos, les voy a platicar más o menos cómo está y les enseño un dibujito para ver si no hay problema, para más o menos presentarles la ley de Ampère. Queremos calcular las líneas de campo, ¿sí? De campo magnético que pasan a través de una cierta trayectoria cerrada por una corriente, ¿no? Imagínense, por ejemplo, un anillo donde cruza una corriente. Queremos ver cuántas líneas de campo magnético pasan por ahí, en, en esa trayectoria cerrada, por ejemplo, por la corriente, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, imagínense esto que está aquí. Fíjense, esto que está aquí es una corriente, como les dije hace rato, que sale del cuaderno. Por ejemplo, esta es una corriente que entra al cuaderno. Y acá afuera tenemos otra corriente que sale del cuaderno. Entonces, lo que quiero saber es el flujo de campo en esta eh, trayectoria que le llaman amperiana, que yo he definido así, simplemente con fines de visualización. Fíjense que dejé afuera, por ejemplo, esta corriente 3 y quiero ver las líneas de campo que pasan sobre esta DL que está limitada de esta trayectoria que está limitada que envuelve a estas dos corrientes, ¿sí? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, vamos a calcular, bueno, no lo voy a calcular, se los voy a mostrar porque no me da tiempo de demostrarlo. Esta es la ley de Ampère, que no está completa, ¿verdad? Pero al rato a ver si nos da tiempo de ver por qué no está completa. Fíjense. Entonces, ese simbolito que está ahí es una integral cerrada. Esa bolita significa que vamos a calcular esa integral en una superficie cerrada, ¿sale? ¿Y qué vamos a integrar? Bueno, pues el campo magnético que pasa en esta cierta trayectoria cerrada delimitada por la corriente, ¿sí? Y esta es igual otra vez a esa mu cero, que es la permitividad en el vacío, veces la corriente. Esta es la ley de Biot-Savart. ¿Ok? Entonces, fíjese, no puede ser, eh, como es un producto a punto, no puede calcular la norma así como está ahí, ¿verdad? ¿No? Que es el campo magnético, ese es el diferencial de línea, que es el pedacito del anillito y coseno de teta, por definición de producto a punto. Esto tiene que ser igual a la corriente veces la permitividad del vacío. Esta es la ley de Biot-Savart. Entonces lo voy a ilustrar con un ejemplo más o menos simple. Imagínense otra vez el mismo alambre, ¿sí? El mismo alambre en el que hicimos cálculos hace rato. Ahora quiero ver el campo magnético en esta. Déjenme ver si se ve, es que este sol aquí, ¿no? Fíjense, tenemos ese alambre, ahora la corriente va hacia arriba. Y queremos ver cuánto vale el campo magnético por ahí. Ya lo habíamos deducido del anterior, si se acuerdan. Entonces el campo magnético, fíjense que es radial a ese tipo de círculos que se forman alrededor del cable, ¿verdad? Entonces vamos a usar la ley de Ampère que pusimos hace rato para calcular el campo magnético. Entonces fíjense, entonces la integral de B de L coseno de θ vale 1. ¿Por qué? Porque son perpendiculares el B y el de L, ¿verdad? El de L y el B. Entonces el coseno de θ vale 1. Entonces les voy a mostrar aquí la figurita para que se den cuenta. ¿Vale? Fíjense ahí arriba cómo va el B y el DL, que son paralelos. Entonces hay que calcular, ahí tenemos el radio, ese es el cable visto desde arriba, hagan de cuenta que lo corté y se los muestro desde arriba. Y la corriente va hacia ustedes. ¿Ok? Entonces el coseno de θ, y como son paralelos vale 0, el coseno, θ vale 0, el coseno de 0 vale 1. Lo que hay que hacer es esa integral que está ahí.
Entonces, como el campo magnético es constante, lo podemos sacar del integral y vamos a integrar, vamos, nos queda la integral de dl igual a mu 0 por i. ¿Ok? Entonces el campo es i mu 0 entre 2 veces pi por r, ¿verdad? Es la distancia al punto donde queremos medir el campo magnético. ¿Sí? Como les dije, esa ecuación de Ampère no está completa. Hay algo que le debemos a Maxwell y que hay que darle las gracias porque es como una piedra fundamental del electromagnetismo. De hecho, el electromagnetismo es una piedra fundamental de la física moderna. Entonces, de lo que se dio cuenta, y no va a dar tiempo de explicarlos, pero esto es muy, muy importante para que lo sepan y lo tengan ahí, para que después lo analicen o lo busquen o tienen dudas pueden escribirme, no importa, ya tenemos más tiempo. La ley de Ampère completita se escribe así, ¿ok? Fíjense que tenemos el que teníamos hace rato, la mu 0 por la corriente, pero tenemos un término extra que es la corriente inducida. Esta corriente inducida puede demostrarse que es necesaria para que exista simetría en las ecuaciones de campo de Maxwell, que es las que les voy a mostrar al último para, creo que finalizar esto, porque hasta ahí preparé. Y lo que nada más quiero platicarles al final, antes de mostrar las ecuaciones de Maxwell, es que existe una gran simetría entre los campos eléctrico y magnético. De hecho, están unificados, es una sola cosa, ¿verdad? Es un... Ahora se le llama teoría electromagnética, porque gracias a Maxwell se unificó el electromagnetismo. O sea, electricidad y magnetismo se unificaron en una sola teoría que es el electromagnetismo, ¿verdad? Eh, corrientes en movimiento crean campos magnéticos, pero campos magnéticos en movimiento también crean campos eléctricos, ¿vale? Entonces, hay una cierta simetría. Simple, en este caso nos falta un pedacito de esa simetría porque está rota. No sé si se acuerdan al principio que les dije que la carga eléctrica es la que crea el campo eléctrico a su alrededor. Entonces uno pensaría que existe una campa magnética que le llaman monopolo magnético, que de hecho no existen solitos. Ustedes saben, un imán tiene los dos polos, norte y sur, siempre. Pueden cortar el imán a la mitad y vuelven a existir esos dos polos norte y sur. No hay un monopolo magnético, no hay una carga magnética que sea la que crea el campo magnético. Eh, lo que sabemos hasta ahora y lo que hizo muy bien Maxwell fue eh, decir que la fuente del campo magnético hasta ahora, hasta donde sabemos, porque no se ha descubierto el monopolo y no sabemos si exista o no, eso es una pregunta abierta de la física. Entonces, las fuentes de campo magnético, por ejemplo, son corrientes, o sea, cargas en movimiento. ¿Sí? Otra cosa que se dio cuenta Maxwell es que, eh, y tal vez me dé tiempo para otra vez que platiquemos, eh, se dio cuenta que la luz es radiación electromagnética. Eso puede sacarse de la teoría electromagnética. Uno puede calcular la velocidad de la luz de ciertas cantidades que están relacionadas o que están metidas ahí en la teoría de electromagnética, ¿verdad? De hecho, les voy a escribir aquí cuál es la velocidad de la luz que uno puede obtener de la teoría electromagnética. Fíjese que es la velocidad de la luz, esta es una c, aunque no parezca, es 1 entre la raíz cuadrada de esta es epsilon 0, que ya la conocen, de electrostática, y esta mu 0 que les presenté hace rato. ¿Sí? Son la permitividad en el vacío y la permeabilidad en el vacío. Si ustedes hacen esto, que puede demostrarse de las ecuaciones de Maxwell, se da cuenta que la velocidad de luz puede calcularse de estas cantidades y que la luz es radiación electromagnética. ¿Sí? Lo cual fue un avance tremendo en la teoría, en este tipo de teorías.
Ahora creo que para finalizar, no sé si tengan alguna duda o podemos platicar. Les voy a presentar las ecuaciones de Maxwell, que son la piedra fundamental del electromagnetismo, pero en su forma diferencial, o sea, en forma de integrales. También existe en forma de escribirlas en forma de diferencial, con operadores. También existe la forma de escribirla como tensores, como matrices, pero eso, si les interesa, podemos platicar después. Pero se las voy a presentar, miren. Esta es la primera ecuación de Maxwell, ¿sí? Esta es la ley de Gauss, ¿no? Que sale de electrostática. ¿Sale? Esa la vieron ayer, supongo. Esta es la suposición de que no hay campos, no hay monopolos magnéticos. Acá sabemos, y se los vuelvo a repetir porque es muy, muy importante, la carga eléctrica es la que crea el campo eléctrico, ¿verdad? ¿Sale? Entonces acá, como no existe carga magnética, esta integral o este flujo a través de esa diferencial de área, que no les dije que era, es una diferencial de área, es cero, porque no existe este monopolo magnético, ¿verdad? Entonces fíjese, esto es lo que les decía yo, que se rompe la simetría. En la ecuación 2 debería de haber ahí como que una carga magnética, ¿no? Dividida entre un cero, ¿verdad? O el monopolo. Pero como no sea, recuerden que la física es una ciencia experimental. Uno podría ponerlo ahí y hacer toda su teoría electromagnética con monopolos, pero si no ha sido medido, entonces hay que tener cierta precaución, ¿no? Puede ser una teoría matemática muy bonita, pero si no se ha medido, pues no es física, ¿verdad? Es por eso que esta es la segunda ley de Maxwell, que es la no existencia de monopolos magnéticos. Fíjense acá cómo se rompe la simetría, a eso me refiero. Acá sí hay la carga que crea el campo eléctrico, aquí no hay carga que crea el campo magnético. Esta es la que les acabo de presentar, es la ley de Ampère, ¿sí? Entonces está dada por esa integral, mu cero veces la corriente, más esta corriente inducida, ¿verdad? Que fue propuesta por Maxwell, de hecho. Él la puso en las ecuaciones. Y por último, tenemos la ecuación similar o simétrica del campo para el campo eléctrico, que esta se llama la ley de Faraday, que ya no se las di, pero se las presento ahí y tiene que ver con un cierto flujo de campo, cómo cambia un cierto flujo de campo en el tiempo. ¿Ok? Y esas son las ecuaciones de Maxwell. Y ya nada más para terminar, no sé si me preguntaban ahí cuando estaba estudiando física, que si tu asesor o tu maestro te hablaba en la noche a las 3 de la mañana para preguntarte las ecuaciones de Maxwell, uno se las debería de saber de memoria, ¿no? Y yo con eso termino. Tengo un par de ejemplitos nada más, no sé, tengan preguntas, algún comentario, crítica y demás. O podemos hacer un programa más, nos quedan como 10 minutos. Es muy general, es nada más para que ustedes tengan la idea de un curso, por ejemplo, de campos, que le llaman en la licenciatura, ¿verdad? Es una idea muy, muy general para que vean por dónde eh, uno debe de dirigirse. Y si les interesa, también tengo aquí bibliografía para que puedan ahondar más en estos temas, ¿no? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Tiene un problema? Pues tengo uno más o menos. A ver, vamos a ver. Un problemita. Déjenme ver de qué lo escojo para que se pueda aplicar un poquito de geometría. Dame 30 segunditos. ¿Alguien más de los demás que están presentes? ¿Alguna pregunta? ¿Crítica, comentario y demás? Acá tengo uno bueno.
Buenos días, doctor Elías. Habla Adriana Martel. Me conecto para agradecerle muchísimo su apoyo el día de hoy. Buenos días. Ah, sí. ¿Me tengo que desconectar para oírla? No. Está bien así. Ah, Como le comento, me conecté únicamente para agradecerle su apoyo el día de hoy. Estamos muy contentos de haber podido contar con su exposición. Eh, Sabemos que el MSTP ha contribuido con nosotros de muchas maneras, entonces se lo agradezco muchísimo. no, pues gracias a ustedes por invitarme y yo con mucho gusto y cuando quieran puedo seguir haciendo este tipo de cosas que son muy buenas para los muchachos, ¿no? Y para todos. Y pues muchas gracias por la invitación, ¿no? Gracias, Elías. A sus Ahí, órdenes, sí, a tus órdenes, Eli. sí, ahí estamos en contacto. Y ahí te van a Sí, preparar nada más quería, reconocimiento. ¿eh? Ahí te van a preparar un diplomita. Sí, muchas gracias. Y los muchachos que se esperen a las 12, va a, sigue Elías, perdón, Celia Escamilla, Ok. sí, con el tema de termodinámica, segunda ley de termo, algo así. Bueno, Ah, ok. muchas Pues no gracias sé si y tenemos. Ajá, no, gracias a ustedes por invitarme. órale, estamos en Y cuando contacto. quieran, ya sabes. Sí, Sí, gracias. sí, sí. Nada más y no sé si quieran que les dé el último problemita o Sí, todavía tenemos como 10. Tenemos tiempo. Además, déjame escoger uno que no sea tan. Aquí tengo varios, pero uno que sea ilustrativo. Ah, ya sé cuál podría ser. Dele Cruz B. Ujú. Un minutito, ¿eh? Estoy viendo que sea ilustrativo, que no esté tan complicado y que sea fácil y rápido. Ok, vamos a hacer un cálculo rápido de la fuerza magnética, ¿sale? Entonces les recuerdo que la vamos a usar. Les recuerdo rápidamente, aquí está, ¿eh? Ok, entonces el problema es el siguiente. Tenemos este anillo. Ujú. Y, permítame tantito, ¿eh? Ya me hice bolas aquí. Están muy largos, esto no me va a dar tiempo. Tenemos 15 minutos. Permítame, disculpas por la tardanza. Ok. Ya tenemos, les voy a platicar más o menos. Tenemos una semicircunferencia de radio R que se encuentra localizada en el plano XY. ¿Ok? Está en un plano. Es una semicircunferencia, o sea, la mitad de una circunferencia. Vamos a determinar la fuerza magnética neta sobre un alambre que tiene esta forma. ¿Ok? Entonces, más o menos la figurita es esta. No sé si se vea. Es un semicírculo
el radio, ¿ok? Y hay una corriente I que pasa por ahí. Entonces queremos calcular la fuerza magnética, por ejemplo, en este elemento de línea donde está aquí. ¿Sí? ¿Ok? Entonces fíjese, tiene una cierta simetría este problema bonita porque es un semicírculo. Hay un campo magnético constante hacia arriba. Este es el plano XY, este es Y, este es X. Tenemos el semicírculo. El centro del semicírculo está centrado en el origen y tenemos un campo magnético hacia arriba. Calcular la fuerza magnética de ese campo, que ejerce ese campo magnético en este elemento de línea, más bien sobre todo el alambre semicircular. Y fíjense que aquí va una corriente I y les pongo la dirección de la corriente. ¿Sí? ¿Sí se nota? ¿Se ve? ¿Sí? Ok, entonces vamos a calcular rápidamente la fuerza magnética. Bueno, entonces este problema hay que dividirlo en dos. En la sección recta, calcular la fuerza aquí, y luego calcular la fuerza acá, y luego sumarlas, ¿verdad? ¿Ok? Entonces les pongo otra vez el dibujito para que lo vean bien. Aquí hay un ángulo, un cierto ángulo teta. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Pues aquí está la fuerza. Vamos a, no sé si se ve bien. Ustedes me avisan, ¿eh? La fuerza es la corriente, es la norma, es la corriente por la norma del DL, por la norma de B, por el seno del ángulo que forman entre los dos, ¿verdad? Esto es para la sección recta. Y para la sección del semicírculo, simplemente es 2 veces el radio por B. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, fíjense. El diferencial de fuerza está dado por I de L cruz B, que lo acabamos de ver. Entonces, la norma pues, es la norma del DL cruz B. Entonces, la fuerza total, ¿no? La fuerza total es la integral de I de L por el 3 seno de teta. Pues aquí se les escribo por aquí. ¿Sí? Ahí abajo. Y este es el cálculo para la parte curva. Perdón. ¿Ok? Donde tenemos que calcular el R seno teta de teta. Y esto nos da por resultado, haciendo la integral, I, 2 veces I, B por el radio del semicírculo. Y la dirección va hacia adentro de la página. Mientras que la parte curva, que la tengo acá arriba, va hacia ustedes. Fíjense cuánto vale. Al momento de hacer los cálculos, vale I 2 veces R por B. ¿Ok? Entonces, el campo total es la suma de los dos como vector. Como tienen la misma magnitud y uno va para afuera y otro para adentro, el campo total es cero. La fuerza total, perdón. La fuerza total es cero. No, entonces va a decir, ay, ¿por qué tanto cálculo si es cero? Pues lo que pasa es que en este caso, la contribución de la parte recta y de la parte del semicírculo del cable contribuyen con la norma, con una fuerza igual en magnitud. Pero si uno calcula del producto cruz, las direcciones, uno se va a dar cuenta que uno va hacia afuera de la hoja, ¿no? Y otro va hacia dentro de la hoja. Entonces, dos vectores que se suman así de igual magnitud, pues se cancelan, ¿verdad?
Entonces la fuerza neta sobre esta espira semicircular o sobre este alambre semicircular con una cierta corriente donde pasa un campo magnético hacia arriba, pues es cero, ¿verdad? Entonces, me fui muy rápido, pero nada más para ilustrar ciertas cosas ahí de la geometría. Y no sé si tengan dudas para dejarlos que descansen 5 minutos y sigan con su siguiente clase. Si no, todos modos les agradezco y nos vemos la próxima. A ver cuándo. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Crítica? ¿Comentario? Pues bueno. Gracias a ustedes y nos vemos para la próxima. Si tienen dudas, pues ahí pueden preguntarle al doctor Santos mi correo o algo y podemos platicar por correo o alguna duda o si quieren bibliografía. ¿Ok? Pues gracias. Gracias, doctora Martel, también. Y pues estamos en contacto y hasta luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias otra vez por Gracias a su ustedes. apoyo. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas Bienvenida tardes. a aceptar nuestra invitación. Gracias, ¿no? A ustedes por la invitación. Hola Celia, ¿cómo estás? Hola, Eli, ¿qué tal? Bien, bien, aquí andamos. Gracias por tu apoyo. Ya Elías, No, al contrario, a ustedes por la invitación. están conectados los dos. Sí. Bueno, la doctora Celia Escamilla es investigadora del MCTP, Centro Mesoamericano de Física Teórica de la UNASH en Chiapas. La hemos invitado a que nos dé una clase de la segunda ley de termodinámica. Así que, pues, hemos buscado, aunque sea de forma muy de bote pronto, pero sabemos que el apoyo que ustedes nos dan es grandioso. Entonces, me imagino que se pueden presentar los estudiantes y igual, Celia, si tú quieres, eh, ya todos están, me imagino que ya revisaste cómo funciona la plataforma. Es muy sencilla. Es muy práctica el funcionamiento de la plataforma, así que te vas a acoplar rápido. Los alumnos, los estudiantes pueden usar el micrófono y la cámara para que se presenten y los conozca la doctora Celia. Y bueno, pues bienvenida. Gracias. Bueno, te paso a la doctora Martel. Bueno, para empezar, para que la doctora los vaya conociendo y como ya sé que no van a quererse presentar, ¿qué les parece si empezamos con Enrique y luego Enrique nomina a alguien más y así sucesivamente? Algo muy breve, ¿eh? Hasta luego. Aquí sigo escuchándolos. Bien, se salió Enrique, entonces Daniel, por favor. ¿Está por ahí Daniel? Sí, buenas tardes. Daniel, para que lo vean. ¿Cómo? Prenda su cámara para que lo vean tantito. Buenas tardes. Buenas Es- tardes. pues yo me llamo Daniel Ramírez y voy a la Escuela Preparatoria Central de Ciudad Juárez. Un gusto. Igualmente. ¿A quién quiere invitar a usted para que participe? Am, a Benjamín. Hola, Hola. yo soy Benjamín Telles y también voy a la Escuela Preparatoria Central de Ciudad Juárez. Un placer, Benjamín. Igualmente. Omar, Isael, por Hola. favor, vaya nominando de uno por uno, por favor, Sote. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Isael Rascón. Soy del CBT 122 de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, de Chihuahua. Un gusto, Isael. Mucho gusto. Y nomino a Luis Payán.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo acabo de llegar. Tiempo. ¿Qué pasó? Ah, te tienes que presentar. Oh, ¿y qué presento? A ti. Oh, rayos con cámara. Espero que no. Bueno, así, mero. Bueno. Buenas tardes. Yo soy Luis Payán. Soy de Ciudad Juárez y del Bachilleres plantel número 6. Gusto, Luis. Bien, doctora, pues si gusta empezar, por ahí faltan Omar, faltan Rodrigo y que se vayan presentando conforme usted va dándole continuidad. Muchísimas gracias. Casi no lo escucho, doctora Adriana. Sí, como le comentaba, si ya gusta empezar, ya que ¿Sí? se vayan presentando los que van faltando ahí conforme vayan participando. Ok. Bueno, como ya les había comentado la doctora Adriana, pues en este curso va a tratar precisamente de la segunda ley de la termodinámica. No sé si todos me están escuchando, si me pueden dar un ok por Messenger. Genial. Eh, lo que va a proceder es lo siguiente, ¿no? El curso lo voy a implementar con el uso de unas diapositivas. Entonces, ahora les voy a hacer compartir lo que es un archivo Acrobat. Entonces, no sé si todos logran visualizarlo. ¿Logran visualizar el archivo Acrobat? Genial. Entonces, esto lo hice para que la dinámica fuera un poco más fluida, en el sentido de que en este muy corto curso vamos a retomar algunos conceptos teóricos y luego los vamos a implementar en algunos problemas. Entonces, como podrán notar en la portada, antes de entrar formalmente a la segunda ley de la termodinámica, necesito repasar con ustedes algunos conceptos muy importantes, ¿no? Para empezar, uno no puede hablar de la segunda ley si no se comprende la primera y la tercera, incluyendo la ley cero. Y también las diferencias que hay entre conceptos como calor, temperatura, máquinas de combustión interna. Entonces, todos esos conceptos nos van a servir para luego poder desarrollar los problemas que dejamos inclusive al final de la primera hora. Luego retomaremos en la segunda hora lo que es ya básicamente el concepto de la segunda ley, que va a girar todo a la palabra entropía, que muy probablemente la mayoría de ustedes ha escuchado. Y finalmente haremos algunos problemas de entropía. Si alguno de ustedes quisiera tener el curso en sus manos, bueno, en la portada de este PDF, como pueden verlo, aparece una dirección HTTP. Entonces, ese es mi sitio web, donde ustedes encontrarán diversidad de cursos que he impartido y algunas de mis investigaciones. Pero aquí en el Messenger les voy a colocar el enlace directo para que ustedes puedan descargar este mismo PDF, si lo quieren ya tener en sus propias computadoras, y descargarlo inclusive de una vez, ¿no? Si gustan, y ir siguiendo las mismas diapositivas en dado caso que su conexión no se los permita. Entonces, ¿estamos de acuerdo con la manera en que vamos a trabajar ahora? Si ustedes me dicen sí, ok, por Messenger, ya sabré yo si continúo o detenerme cuando ustedes tengan alguna duda, o encender sus micrófonos en caso de que quieran hacer una pregunta directa. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, vamos a empezar primero con un repaso sobre esto de qué es la termodinámica, para luego ir evolucionando, ¿no? De los conceptos más simples a los más complicados y cómo se van entrelazando entre ellos. Entonces, primero que nada, una
cosa muy importante es que en termodinámica hay que aprender a diferenciar lo que es el calor y la temperatura. Entonces, por ello, definimos al calor como la cantidad de energía y es una expresión del movimiento de las moléculas que componen a un cuerpo. Es decir, a nivel microscópico, si nosotros observamos que las partículas se mueven rápidamente, lo que estamos viendo es que precisamente hay incremento del movimiento cinético y esto genera mayor cantidad de calor. Es por ello que cuando uno compara estados de la materia como el sólido, el líquido o el gaseoso, observamos que precisamente donde se encuentran con mayor movimiento, como es en un gas, la temperatura ahí suele ser un poco mayor que cuando los tenemos en un fluido, como un cubo de hielo, donde los átomos se encuentran estáticos. Es decir, a menor movimiento cinético, la temperatura es mucho menor en comparación con aquellos que tienen un movimiento un poco más rápido. Entonces, de esta manera uno define que la cantidad de ese movimiento en cual se desplazan estas partículas, pues eso es lo que llamamos calor. Y la medición de este movimiento cinético es lo que describimos como temperatura. Entonces, por ello, la temperatura es aquello que determina si se siente una sensación de tibio o frío o caliente. Entonces, ya con estos dos conceptos, tenemos que establecer precisamente la diferencia entre el calor y la temperatura. Entonces, el calor va a depender de la velocidad de estas partículas, este movimiento cinético entre ellas, por supuesto también del número, a mayor cantidad de partículas, si uno tiene un objeto un poco más caliente, estas partículas van a ser mayores, se van a entrelazar entre sí, van a chocar aún más. Entonces, esto genera este aumento en esta cantidad conocida como calor. También va a depender del tamaño y del tipo de partícula. Esto porque es lógico, el tipo de partículas de un café no es la misma de las que tiene un agua, etcétera, ¿no? Entonces, las características propias de esas partículas que en esencia logran entenderse ya en un ámbito que se conoce más adelante en física como mecánica cuántica, bueno, pues es precisamente lo que clasifica este tipo de concepto como lo es el calor. Entonces, el calor es lo que hace que la temperatura aumente o disminuya. Como ya había yo explicado, a mayor movimiento cinético, la temperatura, el calor va a aumentar. Entonces, si nosotros medimos esa cantidad a través del concepto de temperatura, bueno, pues vemos que efectivamente hay ese crecimiento de esta magnitud. Y por supuesto, si quitamos calor, la temperatura disminuye. Entonces, a pesar de que son dos conceptos diferentes, están entrelazados entre sí. Uno me va a dar la cantidad del movimiento cinético de esas partículas y el otro me va a dar la medición de esa cantidad de calor. Y aquí es como entramos ya a lo que es básicamente el concepto de termodinámica. Entonces, el calor es una forma de energía y la unidad básica para medir esta magnitud son los joules. Y podemos utilizar la unidad de capacidad térmica, ¿sí? La capacidad de esta magnitud como joules sobre grado centígrado. Es decir, estamos utilizando algo que está en unidades de calor, como es el joules, y algo que está en unidades de temperatura, como son los grados Celsius. Como vamos a ver más adelante, cuando resolvamos los problemas, la mayoría de las ecuaciones se encuentran en unidades de temperatura Kelvin. Entonces, cuando ustedes se topen con algún problema en donde las unidades estén en Celsius, lo más viable es que hagan todas las respectivas transformaciones a unidades Kelvin. ¿De acuerdo? Entonces, el valor de esta capacidad térmica, es decir, la relación que existe entre el calor que está dado en joules y la temperatura que está dada en grados Celsius o en grados Kelvin, independientemente va a ser de que estén hechos del mismo material, ¿ok? O sea, las ecuaciones van a ser las mismas. Esto no es indiferente si ustedes tienen agua o si tienen un alambre o si tienen algún otro sistema en el que queramos aplicar. Usualmente en la literatura, que también les voy a presentar algunos libros, probablemente ya ustedes conocen los libros como el Resnick, el Tippens, por ejemplo. Entonces, también les voy a ofrecer otro tipo de literatura variada donde ustedes podrán consultar en algunos de los conceptos que iremos viendo a lo largo
largo de estas 2 horas. Pero básicamente toda la literatura en física trata de focalizar todas las variables con una sola letra. Entonces, en este caso, cuando ustedes vean la letra Q, significa que estamos hablando precisamente de esta cantidad que ya definimos como el calor. Entonces, el calor es la energía transferida de un sistema a otro debido a una diferencia de temperaturas entre ellos. Es decir, ya habíamos comentado que si ustedes quieren saber cuánto es ese movimiento cinético, cuánto es ese calor, entonces uno puede incluir un termómetro en algún sistema y miden la temperatura. Entonces saben a qué temperatura está ese movimiento cinético. Pero el calor también va a representar la diferencia de temperaturas. ¿Qué va a pasar si ustedes están comparando el sistema del que le están midiendo una temperatura con otro sistema? Entonces, en este caso, ustedes tienen que realizar una diferencia, ¿sí?, de este movimiento cinético, y eso lo vamos a hacer precisamente a través de una diferencia entre temperaturas entre ellos. Entonces, el calor que se absorbe o cede un sistema termodinámico, sea el sistema termodinámico, por ejemplo, no sé, lo que ustedes quieran incluir, una taza de café con el medio ambiente, eso ya es su sistema termodinámico. Entonces, cuando ustedes miden la diferencia de temperaturas, ustedes están obteniendo precisamente esta variable Q. Entonces, el calor que absorbe o cede este sistema termodinámico, es decir, por ejemplo, cuando la taza de café empieza a enfriarse, eso quiere decir que el calor está empezando a fluir al ambiente. Entonces va a depender normalmente del tipo de transformación que haya experimentado ese sistema. Entonces hay 3 maneras de transferir este calor, y estas son importantes porque a la hora de que les explique en qué consiste los sistemas, las máquinas, por ejemplo, como puede ser un refrigerador o un calentador que se basa en la segunda ley de la termodinámica, necesitamos entender cuáles son las formas de transferir este calor. Entonces, la transmisión de calor siempre ocurre desde el cuerpo más caliente hasta el cuerpo más frío, ¿sí? Esto ya se ha probado experimentalmente miles de millones de veces. Nunca se ha visto el proceso contrario y usualmente se puede dar por 3 mecanismos. Como pueden ver en la imagen de la diapositiva, usualmente se puede dar por conducción, por convección y por radiación. Entonces, por conducción significa que es el proceso por el cual se transmite calor de un punto a otro de un sólido. Este tipo de conducción lo que hace es transmitir esta energía térmica, pero no hace una transferencia de materia, ¿ok? Entonces, si uno, por ejemplo, tiene un alambre y calentamos un extremo, lo que pasa es que esas partículas que se encuentran a lo largo de ese alambre empiezan a moverse más rápido y chocan con las partículas vecinas. Entonces, este choque, esta energía cinética a lo largo de este alambre, pues es lo que va transmitiendo el calor o la energía térmica. Entonces, este es el proceso de conducción. Por convección, ¿sí?, es un proceso por el cual se transfiere energía térmica de un punto a otro de un fluido. Es decir, y a fluido me refiero que pueden ser líquidos o gases. Y precisamente esta transferencia de energía térmica se va a dar en base al movimiento del fluido propio, como ya les comentaba. Si ustedes, por ejemplo, calientan agua y ven esa ebullición, lo que están observando es precisamente el movimiento de esas partículas, ¿sí? La primera que se calentó lo que hace es transferir el calor a la que le sigue, a la que le sigue, a la que le sigue. Entonces es una reacción en cadena, ¿sí?, que se está generando en el mismo sistema termodinámico. Y entonces por eso la convección se transmite, lo que hace es transmitir la energía térmica mediante el transporte de materia, es decir, de vecino a vecino a vecino, cuando estoy hablando de partículas. La tercera manera de transmitir el calor es a través de radiación, que igual estamos muy familiarizados con este proceso y que actualmente suele utilizarse mucho en las industrias, por ejemplo en las celdas solares. Entonces la radiación es el proceso por el cual los cuerpos emiten energía y estas pueden prolongarse por el vacío. El vacío me refiero al aire, ¿no? Ustedes pueden tomar la energía o recepcionar la energía que viene del sol, almacenarla en una celda eléctrica y entonces ese proceso es lo que se conoce como radiación, ¿no? O básicamente energía radiante, ¿no?, como se ve en el diagrama que están viendo en la diapositiva. Y entonces ya con estos
diversos conceptos como es el calor, la temperatura y los diferentes medios de transporte de esta calor, pues ya podemos entrar en materia de lo que es la termodinámica. Y entonces la termodinámica es básicamente el estudio de los procesos en los que la energía se transfiere como calor y trabajo. Es decir, ya que sabemos que existe este movimiento de las partículas de manera cinética, bueno, pues vamos a utilizar estos movimientos para transformarlo en trabajo. ¿Ok? Y esta transformación de calor a trabajo, o inclusive de manera inversa, tienen que obedecer las leyes de la termodinámica, que veremos en el transcurso de los siguientes minutos. Entonces, la termodinámica, en un enfoque macroscópico, lo que hace es describir el estado de un sistema mediante el uso de variables conocidas como variables de estado. ¿Ok? Entonces, como ya les había comentado, a pesar de que estoy hablando de movimiento de partículas o de movimiento cinético entre ellas, esto es un ámbito que se conoce en la física como el área de la mecánica cuántica. Pero la termodinámica, digamos que es esa rama que se va a encargar de dar un punto de vista macroscópico, a diferencia de la mecánica cuántica que da un punto de vista microscópico. Entonces, para ello necesitamos variables a describir. Entonces, las variables, en este caso de un sistema, y las más importantes siempre va a ser la energía interna, la cual va a estar representada por la letra o por la variable U, como podrán ver en el recuadro anaranjado que tiene en esta diapositiva. La segunda cantidad va a ser la presión, ¿sí? La tercera, el volumen, y la cuarta va a ser la temperatura. Por supuesto, estas siempre van a ir ligadas con otras pequeñas variables que se conocen como la masa, cuya usualmente representada por la letra o por la variable m, y el número de moles por la variable n. Entonces, este tipo de variables se usan, por ejemplo, en leyes de Pascal, etcétera, pero ahora podemos retomarlas para el uso de las leyes de la termodinámica. Y entonces, este estado macroscópico que estudia la termodinámica de un sistema aislado, solo se puede especificar si el sistema está en equilibrio térmico interno. Es decir, el sistema, supongamos que ustedes tienen, regreso al ejemplo de una taza de café, tiene que estar en equilibrio térmico para que ello pueda hacer su estudio. Es decir, tenemos que poder lograr medir una temperatura promedio de ese sistema y luego añadir un segundo sistema, en este caso llevar esta taza de café al medio exterior, y entonces ya incluimos un segundo sistema termodinámico. Ahora, para definir esta transformación de calor y trabajo, el calor se define como una transferencia de energía provocada por una diferencia de temperaturas, como ya habíamos visto. Entonces, mientras que el trabajo es una transferencia de energía, no se debe haber una diferencia de temperaturas, porque de lo contrario tendríamos que volver a medir, ¿sí?, con ese termómetro, y eso nos daría otra diferencia de temperaturas. A eso me refería con que debe estar primero en un sistema de equilibrio, hacer la medición y luego aplicar las ecuaciones que veremos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la figura que podemos ver, lo que observamos es precisamente, véanlo como una especie de émbolo donde tenemos encerrado un gas. Entonces este émbolo lo que va a hacer es aplastar este gas, ¿sí? Y el gas está precisamente en equilibrio. Entonces lo que hace el gas es ocupar un cierto volumen dentro de este cilindro, se aplica una presión, entonces el gas o las partículas van a tender a ejercer presión en las paredes del cilindro y podemos calcular la fuerza, ¿sí?, que existe debido a la presión y calculando el área de ese cilindro. Entonces uno puede saber la fuerza, como ven en esta ecuación, como igual a la presión por el área. Entonces me imagino que ya esa es una ecuación que están familiarizados, no sé si alguna vez la han visto en mecánica de fluidos o inclusive en física clásica, pero esta la podemos retomar de nuevo para el uso de termodinámica. Entonces, ¿qué pasa cuando ya este gas empieza a tener movimiento dentro de este cilindro? Entonces, si el gas se empieza a expandir lentamente, de manera que el sistema permanezca prácticamente en equilibrio térmico, entonces, a medida que el émbolo empieza a subir, ¿sí?, el gas vuelve de nuevo a cobrar
el volumen del cilindro, ¿no? Todas las partículas empiezan a dispersarse. Entonces queremos saber cuál es el trabajo que hubo una vez que yo apliqué la presión y la volví a quitar. Entonces, el trabajo realizado por el gas sobre el émbolo va a ser el trabajo igual a la fuerza por la diferencia que hubo entre que yo bajé el émbolo y volví a subirlo, ¿sí? O también puedo calcularlo, como ya sabemos que la fuerza es igual a la presión por el área, entonces añado estos dos términos simplemente en la ecuación y lo multiplico por esa diferencia de alturas. Entonces, de esta manera yo puedo saber el trabajo que hubo dentro de este cilindro una vez que haya aplicado la presión sobre el gas. Entonces, bueno, aquí si ustedes pueden ver, como el área por esta diferencia de alturas es el aumento del volumen, cada vez que vean ustedes ese triangulito, no sé si conocen qué es ese triangulito, siempre cuando lo vean estoy hablando de diferencias. Si están familiarizados con esta notación de triángulo. Perfecto. Entonces, usualmente, para tener bien los signos de esta diferencia, lo que hacen es, si yo quiero calcular el delta B, tengo que tomar el volumen final menos el volumen inicial. De lo contrario, a veces van a tener ustedes algunos símbolos negativos por ahí que no van a cuadrar. Entonces hay que tener mucho cuidado al hacer estas diferencias. Y esto se los comento, a pesar de que para algunos de ustedes podrán verlo de una manera obvia, porque a la hora de resolver sistemas termodinámicos, lo vamos a ver cuando veamos el sistema de un refrigerador, el sentido de esta delta o el sentido de los signos menos o más son importantes. Entonces, por eso siempre les comento, cuando hagan la diferencia de una delta de alguna magnitud, siempre va a ser la magnitud final menos la magnitud inicial. Esto para evitar estos signos negativos, ¿no? Y entonces, una vez con esto podemos escribir el trabajo W y que está realizado precisamente por la presión y esta variable de la presión la multiplicamos por la diferencia de volumen. Al final de cuentas, esta diferencia del volumen, si ustedes regresan a esta ecuación anterior, donde tenemos el área por la diferencia de estas alturas, es básicamente al área le estoy agregando una dimensión más, entonces por eso logro obtener esta cantidad de volumen, ¿no? El área por algo que está en otras unidades lineales, lo que hace es subir el grado de las unidades a un nivel cúbico y entonces por eso logro obtener esta variable de volumen. Y entonces, regresando a este sistema del émbolo, ya desde el punto de vista de que el trabajo es igual a la presión por el delta de ese volumen, entonces vemos que ahora si el gas expande, como se muestra en esta figura B, si esto es cuando ya estoy yo sacando el émbolo o ascendiendo el émbolo, el delta de volumen siempre será positivo y entonces el trabajo realizado por el gas será positivo. ¿De acuerdo? A eso me refería con las diferencias deltas. Si yo resto la diferencia del volumen que había al final menos la diferencia del volumen al inicial, ¿sí? Y calculo el trabajo, entonces eso siempre va a ser con signo positivo. Pero cuando el gas se comprime, es decir, en dirección opuesta, entonces esas deltas van a cambiar de signo, entonces ahora van a tener una delta de volumen que va a ser la delta, que va a ser el volumen inicial menos el volumen final, eso les va a generar siempre un signo negativo. Entonces, cuando quieran calcular el trabajo, es decir, cuando esta cantidad negativa del delta de volumen lo multipliquen por la presión, les va a dar un W que va a ser negativo, ¿no? Entonces, el sentido del trabajo dentro de este émbolo es importante para saber si el trabajo va a ser negativo o positivo. Entonces, por ello, en este caso, el trabajo negativo se puede interpretar como un trabajo que se realiza sobre el sistema. Cuando el volumen permanece constante, el trabajo realizado por o sobre el sistema será cero. Es decir, como yo no he hecho ninguna variación de altura con respecto a ese émbolo dentro del cilindro, pues entonces mi delta de volumen es cero, lo multiplico por la presión es cero, entonces el trabajo será cero. ¿De acuerdo? Y aparte de este tipo de conceptos, bueno, pues uno puede hacer diagramas, es decir, uno
aparte de entender el problema desde un punto de vista de un émbolo o de alguna figura, tenemos que diseñar diagramas. Entonces, estos diagramas de sistemas térmicos nos van a indicar en qué dirección se va a ejecutar el trabajo. Entonces, el trabajo realizado por un gas, cuando pasa de un estado inicial a un estado final, depende de la trayectoria que sigan entre esos dos estados. Es decir, la trayectoria que va a seguir cuando yo bajo el émbolo y cuando ese émbolo asciende. ¿Ok? Y eso me va a generar curvas en algo que se conoce como el espacio termodinámico. Entonces aquí en estas tres gráficas lo que se está observando son diferentes maneras de trazar ese sistema termodinámico. Si ustedes, por ejemplo, quisieran trazar desde un volumen inicial hasta un volumen final, bueno, lo que van a obtener es una línea recta en ese sistema termodinámico. ¿Qué les está diciendo? Que ustedes están pasando de un volumen inicial a un volumen final con una presión constante. Si ustedes quisieran ir de un volumen inicial, pero variar la presión, entonces tendrían una curva que iría desde un punto de vista vertical. Entonces, dependiendo cómo se vaya moviendo este émbolo, a ustedes le están diciendo si tengo temperatura constante, presión constante, y eso les va a dar un trabajo que sea negativo, un trabajo que sea positivo o un trabajo que sea cero. Y entonces, de aquí viene un concepto que es muy importante a la hora de relacionarlo con matemáticas, que es el trabajo realizado por un gas. Entonces uno puede calcular el área bajo la curva en un diagrama de presión versus el volumen. Entonces esta área que se encuentra en esta zona anaranjada que ven en la diapositiva va a representar el trabajo realizado por un gas en expansión. ¿Y por qué hablo yo de un concepto matemático? No sé si algunos de ustedes han visto en la literatura que a veces cuando uno quiere calcular el trabajo o inclusive la entropía, si algunos ya se han adelantado en conceptos termodinámicos, la gente utiliza integrales. Entonces, las integrales son precisamente eso, son el área bajo la curva de cierta magnitud. Entonces, cuando uno entiende este trazo de líneas, ¿sí? De presión constante, volumen constante, y dicen integren de un volumen inicial a un volumen final, lo que están haciendo es precisamente calcular esta zona anaranjada a la hora de integrar. ¿De acuerdo? Y entonces, ya con estas, digamos, con estos conceptos, ya podemos ir a las leyes de la termodinámica, para qué las necesitamos y en qué consisten. Entonces, me gustaría primero presentarles todas estas leyes para que luego puedan ustedes ver claramente qué significa la segunda ley de la termodinámica. Entonces, en primera instancia, vamos a ver la primera ley de la termodinámica, que es básicamente la ley que va a definir la conservación de la energía. Es decir, si ustedes tienen una energía total en el universo, y el universo me refiero ya a toda una entidad completa, ¿sí? Si permanece esta energía constante, lo que hacemos es establecer que el cambio en la energía interna de un sistema cerrado sea delta U. ¿Ok? Esa va a ser la energía interna dentro de este universo o dentro de este sistema termodinámico. Y esta va a ser igual al calor neto Q agregado al sistema. Entonces ustedes pueden preservar o pueden tener esa conservación de la energía si ustedes dicen que el calor interno o la energía interna de este sistema va a ser igual al calor, ¿sí? Neto agregado al sistema menos el trabajo que genera este sistema. Entonces esta cantidad se tiene que preservar, de lo contrario estamos violando precisamente la conservación de la energía. Esta Q pues siempre es positiva, lo que les comentaba, ¿no? Cuando ustedes añaden calor nunca lo van a tener en un sentido inverso. Si ustedes siempre de un objeto que es caliente, el calor siempre va a ir hacia afuera. Nunca vamos a obtener calor hacia adentro de un objeto que esté más frío. Entonces, para el calor agregado o cedido al sistema, W también es positivo para el trabajo realizado por el sistema. Es decir, si un sistema como un automóvil se desplaza, está generando un trabajo positivo.
¿de acuerdo? Nunca va a generar un trabajo negativo, de lo contrario, se violarían las condiciones para esta primera ley. Y esta primera ley lo que hace es establecer precisamente los procesos termodinámicos. Entonces existen distintos procesos termodinámicos que se pueden analizar utilizando la primera ley de la termodinámica. Entonces este ejemplo que les daba yo de este émbolo que aplasta el gas, etcétera, lo único que estamos haciendo es obedecer esta ley, ¿de acuerdo? Nunca vamos a tener algo extraño como signos negativos que aparezcan debido a que el trabajo sea negativo, porque eso es imposible. De lo contrario, estaríamos violando esta primera ley. Y por supuesto, de esta primera ley deriva ciertos procesos. Entonces, algunos de los procesos, como vamos a ver, consisten básicamente en preservar que la temperatura sea constante. Como ya había mencionado, necesito tener el sistema, debe estar en equilibrio. Entonces, uno de los primeros procesos que se lleva a cabo dentro de estas máquinas, sí, es el proceso isotérmico. Entonces, cuando ustedes tengan que la temperatura en ese sistema es constante, es decir, ustedes midan la temperatura que exista en un volumen inicial y resulta ser la misma que en un volumen final, entonces el trazo, ¿sí?, dentro de esta gráfica presión versus volumen va a ser constante. Entonces, ese proceso se conoce como proceso isotérmico, es decir, la temperatura dentro de ese sistema es constante. Y además, se supone que el proceso de aumento, de esto quiere decir cuando yo estoy expandiendo, ¿sí?, sea cualquier fluido, un gas, un líquido, o disminuyendo cuando estoy yo comprimiendo ese gas o líquido, se realiza muy lentamente, de manera que todo el gas permanece en equilibrio a temperatura constante. Es decir, yo no puedo hacer las cosas tan rápido, ¿sí? No puedo presionar este fluido a velocidad muy rápida. De lo contrario, no podría observar este proceso isotérmico. Entonces, todas estas cantidades tienen que permanecer en equilibrio. Entonces, básicamente, esa curva de la que yo les platicaba, la pueden trazar en una gráfica, como ya les comentaba, de presión versus volumen. Entonces, de esta manera, cuando ustedes quieran ver la evolución de la temperatura que está en el punto A a la temperatura que está en el punto B, entonces esta curva que pueden observar aquí se conoce como isoterma, ¿ok? Es una curva en donde la temperatura va a ser constante. Si ustedes quisieran graficar temperatura versus volumen, lo que le pasa a esta curva es que se vuelve una línea recta, ¿de acuerdo? O sea, una línea recta porque pues la temperatura es constante. Y de esta manera, ¿qué pasa? Que al ver que la temperatura no varía, entonces la energía interna no va a cambiar. Al final de cuentas, ustedes nuevamente recuerden que la energía interna es el calor menos el trabajo. Entonces, si no existe variación de ninguna de esas dos cantidades, entonces el calor va a ser igual al trabajo, entonces la resta de estas dos cantidades les va a dar simplemente 0. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo que ocasiona es que ahora el trabajo va a ser igual al calor de ese sistema. Entonces, de esta manera, uno se asegura de preservar la conservación de la energía en un sistema que está en equilibrio, en este caso térmico, o sea, que está con las mismas temperaturas tanto al final como al inicio del volumen. Y el trabajo realizado por el gas o por el fluido o por el sistema que ustedes quieran trabajar en un proceso isotérmico es igual al calor entregado al gas. Es decir, lo mismo que yo pongo es lo mismo que yo obtengo. Entonces, de esta manera existe esta conservación de la energía. Otro de los procesos que se lleva a cabo aparte de una temperatura constante, es como lo es el isoterma, es algo que se conoce como el proceso adiabático. Entonces, este proceso adiabático, aquí no se permite el flujo de calor hacia el sistema o desde él. Entonces, por lo tanto, el calor es 0. Es como si yo encerrara el calor en un contenedor. Entonces, básicamente el proceso adiabático es el concepto que se utiliza en muchas cosas que nosotros utilizamos. Por ejemplo, los termos para café, algunas neveras, ¿no?, para los refrescos. Entonces, básicamente lo que hacen es un proceso adiabático. No permito que fluya el calor para que no haya esa variación de temperatura.
Entonces, este proceso se puede lograr con un sistema muy bien aislado. Entonces, por eso en ingeniería uno lo que trata es buscar los mejores recubrimientos para el termo o los mejores recubrimientos para la nevera, de tal manera que yo no tenga esta pérdida de este calor, ¿no? Entonces, de acuerdo a la primera ley, en una expansión adiabática, esto que pasa cuando ya empiezo yo a interactuar todas esas partículas que estaban dentro de mi sistema, pues lo que pasa aquí es que ahora la energía interna va a ser menos el trabajo. ¿Por qué? Porque como Q es igual a 0, entonces ese término desaparece de la ecuación y me quedo con simplemente un trabajo que es negativo. Y esto lo que significa es que la energía interna, ¿sí?, al igual que la temperatura, va a disminuir, ¿sí? Al contrario, en una compresión adiabática se realiza trabajo sobre el gas, por lo que la energía interna aumentada al igual que la temperatura. Es decir, lo que hago es preservar otra vez ese equilibrio térmico dentro de mi sistema. Entonces, a pesar de que estoy quitando el calor, no estoy violando la primera ley de la termodinámica, debido a que estoy diciéndole en qué dirección debe fluir trabajo. Un tercer proceso, ya conocemos, por ejemplo, ya sabemos que podemos tener temperaturas constantes, podemos tener un trabajo negativo si hacemos el calor igual a 0. Entonces, un tercer proceso es el proceso isobárico. Entonces, el proceso isobárico consiste en que ahora la presión es constante. Entonces, si el gas se expande lentamente con el pistón, regresando a este ejemplo del émbolo y el gas encerrado en el cilindro, el trabajo realizado por el gas para elevar el pistón, es decir, para lograr que el pistón ascienda, va a ser el trabajo igual a la presión por esta diferencia de volumen. ¿Ok? Volvemos a la ecuación estándar que teníamos en un principio. Entonces, en este caso, la primera ley lo que va a establecer es que para que yo calcule el calor total, yo necesito calcular la diferencia de temperaturas internas y a eso añadirle la diferencia que va a ser cuando el émbolo ya empiece a ascender. Entonces, si el gas se comprime a una presión constante, el trabajo va a ser negativo, es decir, nosotros vamos a tener un signo negativo por aquí, lo que indica que se estará realizando trabajo sobre el gas. Entonces, al final, con estos procesos isobáricos, lo que vemos es que si nosotros estamos realizando trabajo sobre el sistema, ¿sí?, o estamos realizando la dirección de esta presión sobre el sistema, va a dar un trabajo negativo, es decir, en sentido inverso para que el émbolo ascienda. Si quiero hacer el proceso inverso, entonces yo tendría que bajar el émbolo, ¿sí?, hacer un empuje del gas y entonces el gas estaría haciendo un trabajo positivo porque quiere ir hacia arriba. Entonces, por eso les comentaba que el signo de estas magnitudes es importante. También existen otro tipo de procesos, ustedes pueden hacer las combinaciones que quieran, temperatura constante, calor constante, presión constante. Y para este caso, bueno, existe un proceso que se conoce como isovolumétrico o proceso isórico. Entonces aquí lo que queremos es que el volumen sea constante. Este resulta ser un poco complicado dentro de fluidos porque al final, cuando ustedes quieran bajar o subir este émbolo, al final están haciendo un cambio de volumen. Más sin embargo, ustedes pueden lograr tener un sistema en el cual esto pueda no ocurrir. Pero al final, cuando ustedes quieran volver a utilizar esta ecuación de trabajo igual a presión por este delta o esta diferencia de volúmenes, siempre van a obtener un trabajo igual a 0. Es decir, que no se realiza trabajo. Entonces, por lo tanto, el trabajo Q va a ser igual a esa delta de la energía interna. Es decir, otra vez tenemos el equilibrio o conservación de la energía dentro de este sistema en donde los volúmenes son constantes. Y bueno, al final de cuentas uno puede, como ya les comentaba, hacer el trazo de varias curvas dentro de este diagrama de presión versus el volumen. Y entonces, al final, como ya les comentaba, si yo quiero tener procesos en que mi presión sea constante, pues bueno, en este diagrama van a obtener una línea recta. Es decir, ustedes pueden calcular el área bajo la curva, ¿sí?, esta área que les estoy señalando con el cursor. Y aquí ustedes pueden calcular que el trabajo
de esta línea isobárica va a ser el volumen final menos el volumen inicial, o sea, delta V, multiplicado por la presión. Pero aquí la presión es constante. Entonces, el trazo de esta línea en el diagrama presión versus volumen es una línea que es horizontal. Si ustedes tuvieran un sistema en que la presión fuera constante, más bien, perdón, un ejemplo en el que el volumen sea constante, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, un volumen constante, lo que les va a dibujar en este diagrama es precisamente esta línea que les estoy señalando con el cursor, o sea, una línea que es vertical. Entonces, básicamente observan la variación de la presión, más sin embargo, en el mismo volumen. Y si quieren que la presión varíe y el volumen varíe, pues lo que obtienen es ese proceso isotérmico en donde la temperatura es constante. Entonces, lo que van a observar es una curva, ¿sí?, que es la que les estoy señalando, que va a ir